Hola a todos nuevamente. Continuamos con la programación de este curso para hablar sobre los materiales de impresión de tipo hidrocoloide irreversible. Si recordamos la clasificación general de los materiales de impresión, estos entran dentro del material o dentro de los materiales elásticos, subdivisión hidrocoloides. Para este caso, en esta clase únicamente vamos a enfocarnos en lo que serían los hidrocoloides irreversibles, ya que como se mencionó previamente, los reversibles están en completo desuso. Para poder empezar a revisar este tema, lo primero que tiene que quedarnos bien claro es la definición de un hidrocoloide. Y básicamente un hidrocoloide es un sistema, es un material coloidal o de tipo coloidal, en donde la fase dispersa la constituye el agua. Así que una de las cuestiones más importantes y relevantes para los hidrocoloides es que estarán compuestos por una gran cantidad de agua dentro de su composición. Esto va a hacer o va a alterar básicamente o va a entorpecer, por así decirlo, sus propiedades relacionadas con la estabilidad dimensional. Este asunto se va a tratar más adelante para verificar qué impacto tiene el agua presente dentro del material en la estabilidad dimensional del mismo. En ese sentido, ¿verdad? Como les comentaba, el hidrocoloide tendrá esa forma, tendrá esa disposición siempre y cuando tenga agua dentro de su composición. Dentro de otras características o dentro de otro entorno, el material tendrá un comportamiento distinto o diferente. Para este caso, entonces, el procedimiento a través del cual un material de este tipo, un material hidrocoloide, va a endurecer a través de un fenómeno llamado gelación o gelificación. ¿Cómo funciona este proceso básicamente? Bueno, yo tengo mi material en estado sol, que es cuando hago la mezcla del mismo, y a través de una reacción física o una reacción química, los componentes individuales, ustedes recordarán la diapositiva anterior, estos componentes individuales empezarán a unirse entre ellos para aumentar el peso molecular del material y cambiar de estado físico. Este proceso de gelificación o gelación es el que se le conoce como el endurecimiento de un hidrocoloide, ya sea de tipo reversible o ya sea de tipo reversible. En el caso de los hidrocoloides reversibles, el material más común que llegó a usarse es el denominado agar-agar. Y este básicamente consistía en un material el cual tenía yo que reblandecerlo en una tina, como lo que ustedes pueden ver aquí, para que pasara de estado sólido o estado gel a un estado sol que pudiera ser manipulado. Este, por supuesto, era colocado a temperatura favorable para poder tomar impresiones en la boca, colocado en un portaimpresiones y llevado a boca. Ustedes pueden ver aquí una entrada y una salida que era para un sistema de refrigeración para poder enfriar la cucharilla, o en este caso el portaimpresiones, poder enfriar el material como tal y de esa forma hacer que esté endureciera. Como tal, ¿verdad? El agar-agar podría considerarse un material termoplástico, sí, al igual que las ceras y al igual que la modelina. ¿Por qué? Porque para su manipulación se requería la acción de calor. Estos materiales, como les comenté, están prácticamente en desuso. ¿Por qué? Porque este tipo de material tendía a utilizarse en diferentes pacientes, razón por la cual y por el riesgo muy grande de provocar contaminaciones cruzadas, fue eliminado por completo del mercado. Así que en este caso, durante esta clase no hablaremos más de él. Y nos enfocaremos más a lo que serían los hidrocoloides irreversibles. ¿Por qué se le llama un hidrocoloide irreversible? Porque a diferencia del agar-agar, que fue visto en la diapositiva anterior, donde en el agar-agar la reacción de endurecimiento era por un mecanismo físico, un cambio de estado por la temperatura, por acción de la temperatura, en el caso del alginato, la reacción de gelificación o de gelación que se mencionó anteriormente es a través de una reacción química y por tal motivo es de forma irreversible, es decir, una vez que pasa al estado de gel, el material no puede regresar al estado inicial y viceversa.
Una de las características importantes del alginato es que tiene propiedades elásticas bastante aceptables, en primer lugar, y en segundo lugar su manipulación es muy simple. ¿Por qué? Porque solo requiere mezclar polvo y agua en determinada cantidad. De hecho, la presentación comercial del material es un formato de polvo, el cual le agrego agua dentro de un instrumento específico llamado taza de hule, y al hacer la mezcla el resultado final es una pasta con cierta viscosidad que fluye bastante bien y tiene la capacidad de registrar de forma aceptable detalles anatómicos. De hecho, esta característica es lo que hace que el alginato tenga un uso bastante amplio en la odontología, y esos usos van a ser abordados un poco más adelante. En cuanto a los componentes principales de lo que sería el alginato, estaremos que la gran mayoría o el gran porcentaje de su composición será el famoso alginato como tal, que no es más que una alga marina. El problema de esta alga marina es que en estado natural, como lo pueden ver ustedes aquí, es completamente insoluble en agua. Y si estamos diciendo que la manipulación del alginato requiere agua, entonces suena contradictorio. ¿Qué es lo que hace el fabricante? Bueno, a la composición del alginato, a la composición de esa alga marina original, hace una modificación química para reemplazar este grupo funcional que ustedes ven aquí por este otro grupo funcional aquí. De tal forma que el componente principal de este material odontológico para impresión es una sal soluble de alginato de sodio. Algunos materiales de impresión tienen como base el alginato de potasio. De hecho, aquí puede haber sodio o puede haber potasio dependiendo del fabricante, pero lo más común es que se ocupe alginato de sodio. Así que se va a ser el componente principal de lo que sería este material. Otros componentes importantes que va a haber, y de hecho son los dos primeros que vamos a ver aquí en continuación, es pues, obviamente el que ya se mencionó, la sal soluble de alginato, puede ser alginato de sodio o puede ser alginato de potasio, recordando que el más popular es el alginato de sodio. También tendrá un componente llamado sulfato de calcio que servirá como agente entrecruzante. Este componente y la acción que tiene la vamos a ver en las siguientes diapositivas. Al igual que este componente llamado fosfato de sodio que actúa como retardador. De hecho, la presencia de este retardador en ciertas cantidades nos va a originar los dos tipos de alginatos que tenemos, el normal y el rápido. Componentes adicionales son las tierras diatomeas que van a controlar la viscosidad del material porque van a actuar como agentes de relleno, es decir, mientras más tierras diatomeas, mientras más relleno se le agregue al alginato, más viscoso será al momento de la mezcla. También otros componentes u otros materiales incluyen el uso de colorantes como indicadores de reacción, es decir, una vez que ustedes tengan el material y le agreguen agua, el material cambiará de color y cuando este material gelifica, vuelve a cambiar de color. Son indicadores de la reacción química que nos van a ayudar a permitir o nos van a ayudar a decidir en este caso cuándo es el momento exacto para remover el alginato de boca, donde estaremos saliendo con garantías que este material ha gelificado por completo. Algunas presentaciones comerciales tendrán fluoruro de potasio como endurecedor, pero no es común. Así que recuerden esos tres componentes, la sal soluble de alginato, en este caso alginato de sodio, el sulfato de calcio como agente entrecruzante y el fosfato de sodio como retardador, porque son claves para conocer la reacción química de este material. ¿Cómo funciona esta reacción de gelificación? Bueno, ustedes recuerdan, yo tengo una sal soluble, ¿verdad?, de alginato de sodio o de alginato de potasio, puede ser cualquiera de las dos. Lo que va a pasar es que este sodio, ¿verdad?, va a ser intercambiado por potasio, perdón, por calcio, disculpe, por calcio. Entonces, este calcio lo que va a hacer es entrecruzar dos cadenas distintas, ¿verdad?, de alginato de sodio para formar una cadena única. Vamos de nuevo. Tengo yo alginato de sodio, ¿verdad?,
Y en presencia de agua lo que va a ocurrir es un intercambio iónico. ¿Entre quién? Entre el sodio de mi alginato en la presentación comercial y calcio. Cuando el calcio es capaz de entrecruzar o de unir dos moléculas distintas, es cuando el material empieza a endurecer, aumenta el tamaño o el peso molecular del material y empieza ese proceso de gelificación. Esto obviamente ocurre, ¿verdad?, de manera inmediata al momento en el cual yo mezclo alginato comercial con agua. Y es lo que nos dará pauta a las famosas, ¿verdad?, los famosos tiempos de mezclado y tiempo de gelificación dentro de la boca. Recapitulando entonces, nuevamente, y estoy bastante enfático con esto, tengo alginato de sodio, el cual lo mezclo con agua, y al mezclarlo con agua hay un intercambio iónico entre el sodio, ¿verdad?, que tiene mi sal soluble, y el calcio, ¿verdad?, para favorecer el entrecruzamiento del material. Es decir, yo uno varias cadenas de alginato de sodio a través de un elemento calcio. Y la pregunta aquí, ¿de dónde sale el calcio?, ¿verdad? Porque la materia no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Aquí falta una pequeña ecuación, ¿verdad? Pues precisamente el calcio. Ustedes recordarán, dentro de la composición del alginato comercial tenemos al sulfato de calcio como agente entrecruzante. Así que tengo alginato de sodio en presencia de sulfato de calcio y por supuesto agua, porque para que estos materiales se combinen tiene que estar presente el agua. Si no hay agua no va a haber una combinación como tal. Y esto lo que va a generar entonces es un producto de reacción que es el sulfato de potasio o sulfato de sodio, ¿verdad?, y alginato de calcio. Aquí, para que ustedes no se confundan, ¿sí?, este potasio, ¿verdad?, puede ser también sodio, ¿sí? Y este sodio que ustedes ven aquí también puede ser potasio. ¿Estamos? A final de cuentas, el producto final, ¿verdad?, de la gelificación del alginato, hablando de materiales odontológicos, hablando de materiales de impresión, es el alginato de calcio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta reacción química ocurre de manera inmediata cuando tengo agua. Perdón, aquí la letra, necesito yo una tableta, ¿verdad?, para dibujar. En presencia de agua, esta reacción química ocurre de manera inmediata, de tal forma que, así como está este material, al momento de mezclarlo con agua, gelificaría rápidamente, gelificaría de forma inmediata y no me daría tiempo de llevarlo a boca para tomar una impresión. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Los fabricantes lo que hacen es colocar retardadores. Ustedes recordarán, dentro de la composición del alginato está presente fosfato de sodio. ¿Y qué es lo que va a hacer el fosfato de sodio? Bueno, va a reaccionar primero, ¿verdad?, con el sulfato de calcio. Acuérdense que el sulfato de calcio es mi agente entrecruzante y va a retardar la reacción. Cuando este retardador se consuma, entonces ahora sí el sulfato de calcio entra acá y produce la reacción de gelificación. En ese sentido, los fabricantes tienen dos tipos de materiales, uno rápido y uno normal. En el rápido, la cantidad de retardador está reducida, como está en este elemento señalizado. ¿Qué va a pasar cuando hay poca cantidad de retardador? Bueno, se va a consumir rápidamente y una vez consumido, el sulfato de calcio llegará y hará esta reacción. Y bien, el tipo 2 normal, que habrá una mayor cantidad, ¿verdad?, de retardador, entonces este va a estar consumiéndose un poquito más lentamente y cuando termine de consumirse, ahora sí forma parte de la reacción química. Eso es importante que ustedes conozcan, ¿verdad?, qué tipo de alginato están trabajando para verificar cuánto tiempo tienen de trabajo y cuánto tiempo tienen para que la gelificación ocurra. ¿Dónde ocupo rápido y dónde ocupo normal? Generalmente uno prefiere el tipo 2 o normal porque es el más fácil de utilizar. No tengo ninguna prisa en los tiempos de mezclado, no tengo ninguna prisa en llevar el material de la cucharilla, a la boca, ¿sí?, y tampoco ninguna prisa en gelificar en que el material gelifique, Pero habrá situaciones en las cuales yo necesitaré un tipo rápido. Por ejemplo,
pacientes pediátricos. Cuando yo tengo la necesidad de tomar una impresión en un paciente pediátrico, necesito que este gelifique rápidamente, porque el paciente pediátrico se mueve, el paciente pediátrico no coopera, porque el paciente pediátrico tiene náuseas, etc. En ese sentido voy a necesitar un material que gelifique rápidamente. También, por ejemplo, hablando de náuseas, hay pacientes que tienen un reflejo vagal bastante acentuado. En ese tipo de pacientes podría yo ocupar el tipo rápido también para garantizar que la gelificación sea rápida y evitar que la cucharilla o el portaimpresiones, y en este caso el material de impresión completo, permanezcan mucho tiempo en la boca de un paciente. Así que nosotros vamos a controlar ese tiempo de gelificación, ¿verdad? El tiempo que transcurre entre la mezcla y el tiempo que transcurre, entre la mezcla y la gelificación o endurecimiento del material a través de, primero que nada, escoger tipo 1, ¿verdad? O un tipo 2, un tipo rápido o un tipo normal. Evidentemente esto dependerá del fabricante, ¿sí? La otra cuestión que yo puedo hacer para controlar el tiempo de gelificación es modificar la relación agua-polvo. Evidentemente, mientras más agua agregue a la reacción, más tiempo va a tardar en gelificar. Y por supuesto que esta situación, ¿verdad?, de modificar la relación agua-polvo no es algo que nosotros tengamos que hacer. Donde sí podemos nosotros tener una injerencia adecuada es modificando la temperatura del agua con la cual estamos haciendo la mezcla. Esto va a ser una cuestión importante para poder controlar el tiempo de gelificación. ¿Dónde podría yo aplicar esto? Bueno, por ejemplo, tengo, no sé, manos inexpertas o tengo todo el tiempo del mundo, puedo yo retrasar un poquito esa gelificación para garantizar que tendré un tiempo adecuado entre la mezcla y, por supuesto, llevar el portaimpresiones con el material de impresión a la boca. Pues ya aquí está marcado en rojo, ¿verdad? No puedo yo modificar lo que sería la relación agua-polvo. Aquí lo voy a poner un no grandote para que ustedes jamás modifiquen la relación agua-polvo, porque eso no solamente va a modificar los tiempos de gelificación, sino que también va a modificar las propiedades finales del material. Esas son lo que les comentaba. Si yo modifico la relación agua-polvo, entonces la resistencia de material va a disminuirse, ¿sí? Va a disminuirse. Y lo mismo, la elasticidad también va a disminuir. ¿Qué significa esto? Que si este material podía copiar adecuadamente zonas retentivas, si yo modifico la relación agua-polvo, tendré problemas con una situación como esta. No hagan esto, por favor. Lo que sí puedo hacer es básicamente controlar la temperatura del agua. Eso sí, de hecho se recomienda, ¿verdad?, utilizar temperatura, acá viene la siguiente diapositiva, aproximadamente de 20 grados Celsius y agua destilada, agua de garrafón, por lo que más quieran, para hacer las mezclas de alginato. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ¿verdad?, uso agua con una temperatura inferior a los 20 grados? Bueno, el tiempo de gelificación va a irse hasta los 5 minutos, ¿sí? Y si yo uso agua con una temperatura mayor, por ejemplo 40 grados, el tiempo de gelificación va a irse por debajo de los 2 minutos. Por eso 20 grados Celsius es una temperatura adecuada. ¿Qué son 20 grados Celsius? Temperatura ambiente. Lógico, ¿verdad?, que tendría que ser agua destilada porque está libre de impurezas que puedan entorpecer o puedan alterar o perjudicar el proceso de gelificación del material. Que ustedes se preguntarán probablemente por qué la temperatura del agua influye en la gelificación del agua. Vamos a recordar un concepto básico de química. Las reacciones químicas, ¿verdad?, las reacciones que ocurren a nivel molecular entre dos compuestos, se ven favorecidas por la presencia de temperatura. La temperatura va a aumentar la entropía, va a aumentar la reactividad de dos compuestos químicos para que estos reaccionen más rápidamente. Si entendimos bien esta parte, ¿verdad?, de que la gelificación de los alginatos ocurre por una reacción química entre ¿quién? Entre el alginato de sodio y el sulfato de calcio, pues evidentemente si esta reacción química se da en un medio
con donde tengo calor, esta reacción química va a ocurrir más rápidamente. Así de simple. Por esa razón es importante cuidar más o menos, ¿verdad?, que la temperatura del agua no sobrepase los 20 grados Celsius. ¿Qué va a pasar si sobrepasa los 20 grados Celsius? Entonces la temperatura de gelificación empezará a disminuir. Y eso, por supuesto, va a perjudicar porque los tiempos de trabajo, los tiempos de mezclado estarán alterados a lo que dice el fabricante. Con respecto a la manipulación, esto es bastante simple, ¿cierto? Vamos a requerir de 2 elementos para mezclado manual, por supuesto, una taza de hule y una espátula para alginato. Ojo, la espátula para alginato es importante porque es una espátula especial para el alginato. También se le conoce como espátula de cola de castor y se caracteriza precisamente por tener un área de superficie, esa espátula, que está ampliada. Y esa ampliación del área de superficie nos va a permitir un área de contacto mayor con las paredes de la taza de hule y facilitar la incorporación del polvo del alginato al agua con el cual estamos haciendo la mezcla. En esa taza de hule lo que vamos a hacer es agregar la cantidad de polvo y agua indicada por el fabricante. Esto, por supuesto, depende de cada alginato, y de hecho cada alginato tiene que ir acompañado por sus medidas, ¿verdad?, de agua. Generalmente es un vaso como estos, y sus medidas de polvo, generalmente es una cucharita. Eso es algo importante que ustedes tienen que tener cuando compren alginato en el depósito dental, que les vendan también las medidas de agua y polvo que este fabricante está indicando, porque puede ser que compren un alginato de una marca y compren las medidas de otro fabricante. Eso, por supuesto, también va a alterar las proporciones de agua-polvo. Así que, como tengo estos 2 elementos en la taza de hule, haré una mezcla vigorosa para incorporar por completo el polvo al agua. Aquí existe una polémica, ¿verdad?, sobre qué agregar primero, polvo al agua o agua al polvo. En realidad no hay un consenso como tal, no hay una cuestión que te diga haz esto primero que el otro, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que en ambos casos, bueno, ya sea agua al polvo o polvo al agua, el resultado tendría que ser el mismo. Es, digamos, una variable donde no hay un consenso como tal. Los tiempos de mezclado, trabajo y gelificación van a depender del fabricante y también del tipo de alginato con el que estemos trabajando. Evidentemente el tipo rápido lo que va a hacer es gelificar en menor tiempo, tener un menor tiempo de trabajo y tener un menor tiempo de mezclado. Para que no quede dudas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con tiempo de trabajo? Bueno, es el tiempo que yo tengo para, una vez mezclado el material, lo pueda yo colocar en el portaimpresiones y llevarlo a la boca. El tiempo de trabajo se va a caracterizar porque el material tendrá todavía una viscosidad suficiente, ¿sí?, como para poder fluir por las estructuras que van a copiarse. Cuando ese tiempo de trabajo se ha rebasado o se ha sobrepasado, el material ya va a tener una viscosidad tan elevada que no permitirá la correcta o el correcto, posicionamiento sobre los arcos dentarios y no será posible un registro adecuado de las estructuras. En ese sentido, el tiempo de gelación básicamente va a ser el tiempo que transcurre entre el inicio de la mezcla, el inicio de la mezcla y el endurecimiento o la gelificación final del material. En cuanto a la selección del portaimpresiones para el alginato como tal, tenemos que verificar el ajuste y en este caso es muy importante que se garanticen 3 milímetros entre el borde del portaimpresión y lo que serían las estructuras que voy a copiar. ¿Cómo puedo garantizar esto? Bueno, tengo que probar el portaimpresiones antes de tomar la impresión y verificar que no lastime, y en segundo que tenga yo un espacio cuando está jugando, por así decirlo, el portaimpresiones dentro de la boca, de tal forma que yo pueda garantizar esos 3 milímetros. ¿Por qué 3 milímetros? Porque es el grosor que el alginato necesita para tener
la resistencia al desgarro suficiente como para no romperse o desalojarse al momento de ser retirado de la boca. Esta es una cuestión importantísima y crítica con relación a lo que sería impresiones con alginato. En cuanto a la manipulación, tenemos dos variantes principales. La primera es la manipulación manual. En la manipulación manual, y es para todo alginato, ¿verdad? Tengo que almacenarlo en un recipiente que esté libre de humedad y antes de manipular tengo que agitarlo correctamente, agitarlo completamente. ¿Por qué se agita el alginato antes de tomarlo de colocarlo en la taza de hule? Porque recuerden que el alginato tiene algo que se llama tierras diatomeas como relleno. Y esas tierras diatomeas, por su peso, tienden a asentarse en el fondo del bote o la bolsa donde estemos haciendo el almacenaje de nuestro material. Así que se agita antes el alginato, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo de la impresión que yo voy a tomar, ya sea arcada superior, arcada inferior completas o parciales, tomaré la cantidad de alginato necesaria. Y dependiendo de la cantidad de alginato necesaria, pues colocaré la cantidad de agua que el fabricante me esté indicando para el número de cucharillas que estoy ocupando yo de alginato. Hago una mezcla inicial, ¿verdad? Para homogeneizar el agua dentro del polvo y una vez hecho eso, tomaré la espátula, la taza de hule de esta forma y con la espátula en cola de castor, que es la famosa espátula en cola de castor, presionaré el material contra las paredes de la taza hasta obtener una mezcla correctamente homogénea. También tengo la posibilidad de hacer mezclados automáticos. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Agitaré lo que sería el recipiente donde está siendo almacenado el alginato para homogeneizarlo. Colocaré la cantidad de polvo necesaria para la impresión que esté tomando yo. En este caso son 2 cucharitas medidoras. Y se quedará colocado la cantidad de agua necesaria para estas 2 cucharas medidoras. De nuevo, homogeneizo e incorporo el agua dentro del polvo. En este caso, que se hizo, se agregó el agua al polvo. Y con una mezcladora como esta, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es presionar con mi espátula cola de castor sobre las paredes de la taza. Es la misma forma de la mezcla manual, solo que automatizada. Y hecho eso, ¿verdad? El material será llevado a lo que sería el portaimpresiones. Así de simple es la manipulación del alginato. Obviamente, ¿verdad? Necesita práctica para que si se hace un mezclado manual, este sea rápido para poder incorporar todo el material con la mezcla en un tiempo menor a 30 segundos, que eso es prácticamente lo que nos indican los fabricantes para lo que sería el tiempo de mezclado. En el caso de la mezcla automática, bueno, es muy simple, simplemente hasta la taza queda completamente limpia y una vez mezclado el material, lo llevo al portaimpresiones que está aquí abajo y se lleva a la boca del paciente. Y bueno, también tengo aparatos más sofisticados como este de Cermaq, ¿verdad? Que me va a permitir mezclar materiales al vacío. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué mezclar el material al vacío? Porque bueno, una mezcla manual o una mezcla automática como la que vimos en el video pasado, la posibilidad de incorporar aire dentro del material es muy elevada porque yo estoy haciendo espatulado y al espatular yo incorporo aire. Equipos como este que ustedes ven aquí, ¿sí? Lo que van a hacer es remover todo el aire del ambiente, en el caso de la mezcla que se va a hacer, y hacer la mezcla al vacío, en un ambiente libre de aire. Como ustedes pueden notar, prácticamente los primeros pasos son exactamente los mismos. Mido el material de polvo con una cucharita medidora, en este caso, fueron 3 medidas, ¿verdad? Y coloco la cantidad de agua que me diga el fabricante que es necesario para la mezcla de 3 cucharitas medidoras. Les digo, esas proporciones siempre van a depender de cada fabricante. En este caso, lo que se va a hacer es escoger el programa para este alginato en específico. Se va a colocar el agua en el recipiente. Y en este caso, ¿verdad? Apenas una leve homogeneización
y el material, o en este caso el dispositivo, se cierra y es colocado dentro de este aparato que va a mezclar. El aparato, a través de fuerzas centrífugas, permitirá una correcta incorporación del material entre sí, una mezcla correcta de lo que sería el agua con el polvo. Y como ustedes pueden ver, miren, aquí el tiempo de mezcla son apenas 6 segundos. En 6 segundos esta máquina es capaz de hacer una mezcla en ausencia de aire, al vacío como tal. Y ustedes podrán ver el resultado. Vean, la mezcla que se obtiene es completamente homogénea y lo mejor de todo, libre de aire, que va a garantizar en mayor o menor medida, ¿verdad? Depende mucho de la técnica de la impresión, por supuesto, que esta impresión sea exitosa. Vean cómo no hay ni una burbuja de aire en esa mezcla. Una maravilla. Y bueno, este es un ejercicio que hicieron unos chicos de 2019, cuando yo llegué a trabajar. Hicieron una mezcladora automática, ¿sí? Con una batidora, si no mal recuerdo. Bueno, ahí queda ahí el tip para alguien que quiera realizarlo, ¿verdad? Obviamente, después de tener el material de impresión, ¿verdad? En la cucharilla y llevarlo a la boca del paciente como tal, ya que gelificó este porta de impresiones con la impresión dentro, va a ser retirado de la boca del paciente. Y una cuestión crítica, jóvenes, una cuestión importante, y es una cosa que no deben olvidar nunca: toda impresión que saco de la boca tiene que ser desinfectada. En el caso de las impresiones con alginato hay una pequeña limitación por la técnica que se ocupa, ¿verdad? Que son dos propiedades que se van a ver al final de esta presentación, pero no por eso va a quedar exento de que sea desinfectado. El alginato, hay que mencionarlo, es un material muy sensible a la humedad. Y para poderla desinfectar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es sumergir esa impresión en hipoclorito de sodio al 10% o en glutaldehído por un periodo menor a 10 minutos. Más que 10 minutos ya es una exageración para desinfectarla y, ojo, va a alterar las dimensiones de su impresión. Así que toda impresión que ustedes tengan que hacer tiene que ser correctamente desinfectada. Y más en estos tiempos, ¿verdad? El tiempo de vida útil del alginato pues va a depender de los cuidados que tengamos para almacenarlos. Es lógico pensar, ¿verdad?, que si el alginato es un material de impresión que reacciona en presencia del agua, entonces ¿qué va a pasar si yo lo almaceno en un recipiente, en una bolsa que no sea impermeable, o que una bolsa que permita el paso de humedad? Pues la reacción de gelificación va a ocurrir dentro del propio envase donde está contenido el material. De tal forma que, para garantizar que el alginato durante el tiempo que esté con nosotros, ¿verdad?, durante su uso, mantenga sus propiedades relacionadas con tiempos de mezclado, tiempos de trabajo, tiempos de gelificación, tendrá que ser almacenados en recipientes libres de humedad. ¿Cuál es la recomendación más importante? Bueno, generalmente uno va a comprar en bolsas, ¿sí? Este es lo más común. Esa bolsa hay que vaciarla en un recipiente libre de humedad. Hay otras presentaciones que vamos a encontrar, ¿verdad?, que son presentaciones individuales. No son tan comunes, pero existen, por supuesto. Y bueno, aquí no va a haber problema porque es una dosis individual. Ocupo todo el material y se descarta. No hay necesidad de guardar o de dividir esto en dos partes, ¿verdad? Son dosis individuales. Lo que es importante, aquí lo menciono, ¿verdad?, con mucho énfasis, es que el material durante su almacenamiento debe evitarse el contacto con humedad. Eso va a ser imprescindible para garantizar un tiempo de vida útil adecuado para este grupo de materiales. Con respecto a las propiedades del alginato, van a ser observadas o relacionadas específicamente, por supuesto, después de que ya ha gelificado el material, no antes, es después de que el material gelifica, y veremos tres principalmente: su estabilidad dimensional, la resistencia al desgarro y la exactitud del mismo. En este caso, la estabilidad dimensional va a depender, o es muy dependiente, de la humedad en la cual el alginato esté presente.
Aquí nosotros podemos ver ya unas cadenas, ¿verdad?, de alginato entrecruzadas por la acción del calcio. Es decir, tenemos ya alginato de calcio gelificado. Cuando nosotros removemos humedad, ¿verdad?, cuando nosotros quitamos esa humedad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el material tendrá a encogerse. Y ese proceso de encogimiento del alginato, por ser almacenado en un ambiente seco, se le considera como cinéresis. La cinéresis es un encogimiento del material ya gelificado por la ausencia de humedad. Pero ¿qué va a pasar cuando almacenamos el alginato ya gelificado en un ambiente con humedad excesiva? Bueno, el material va a absorber agua y a este proceso se le va a llamar imbibición. Así que tenemos las dos cosas, la cinéresis, que es el encogimiento, y la imbibición, que es la expansión. Esto, jóvenes, es algo muy común con los alginatos. Por eso es tan importante que una vez que ustedes tomen la impresión, ¿verdad?, de su paciente, al momento de removerla y desinfectarla, el vaciado en yeso para obtener el modelo sea inmediatamente o lo más pronto posible. Si yo no hago ese vaciado lo más pronto posible, es muy seguro que mi alginato sufra un proceso de cinéresis, se encoja, o bien un proceso de imbibición. En ambos casos, lo que yo obtendré son modelos de trabajo alterados, ¿de acuerdo? Y eso precisamente va a generar problemas para el ajuste de una restauración, para el ajuste de un portaimpresiones individual que yo haga, y para el ajuste de cualquier tratamiento, cualquier trabajo o cualquier dispositivo que yo haga sobre ese modelo. Es muy crítico porque estos cambios dimensionales de la impresión se verán reflejados en el modelo resultante. ¿Qué puedo hacer, verdad, para que esta estabilidad dimensional se mantenga con el paso del tiempo? En algunas ocasiones ustedes no tendrán la posibilidad de hacer el vaciado inmediato. Hablo de tanto en su vida académica como en su vida profesional. Vamos a suponer que tienen una clínica a las 7 de la mañana donde tomaron una impresión con alginato. Y la tomaron entre las 7 y las 9. Pero resulta que a las 9 tienen una clase, a las 11 tienen otra clase, a la 1 tienen otra clase y hasta las 5 de la tarde ustedes están libres para poder hacer el vaciado de esa impresión. Bueno, si yo por ejemplo almaceno esa impresión al aire libre, vean lo que va a pasar con su porcentaje de cambio. Va a alterarse hasta en 5 horas, ¿verdad? Va a haber una alteración prácticamente de un 2%. Va a encogerse 2%. ¿Qué pasa si yo almaceno esa impresión en un medio que tiene agua? Bueno, en esas 2 horas va a haber un cambio dimensional de un 1%. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Lo almaceno en agua, lo almaceno al aire libre, habrá un cambio dimensional importante. Recordando que hacia acá, ¿verdad?, la expansión se le llama imbibición y hacia acá, ¿verdad?, es el encogimiento que se le llama cinéresis, ¿verdad? Cinéresis e imbibición. ¿Qué tengo que hacer para que esto no ocurra? Para minimizar por completo lo que serían esos cambios dimensionales. Almacenar la impresión, en este caso, en un medio con humedad 100% controlada. ¿Cómo es ese medio? Muy sencillo. Tomo una bolsa resellable, pongo papel absorbente dentro de ella y le pongo la cantidad de agua suficiente, ¿verdad?, para tener la relación de 1 a 1. Es decir, si yo tengo 1 gramo de papel absorbente, tendré que ponerle 1 mililitro de agua. Si yo tengo 5 gramos, le pondré 5 ml. Es tan crítico como eso. Evidentemente, en un ambiente como este, ¿verdad?, yo coloco la impresión, sello la bolsa y la humedad estará completamente controlada dentro de esa bolsa. Claro, algunas condiciones específicas es que el material, o en este caso la impresión, el alginato, no debe entrar en contacto con ninguna superficie. Tiene que buscar la forma, ¿verdad?, de que el portaimpresiones esté sobre algún tipo de soporte para que lo que salga del portaimpresiones, en este caso lo que salga de alginato del portaimpresiones, no haga contacto con superficies, ya que también puede alterarse. Pero no tanto como si lo almacenara en agua o lo almacenara al aire libre. Esto, ¿verdad?,
En el argot odontológico se le llama humidificador, ¿verdad? Que no es más que un recipiente, un medio, un lugar donde la humedad está 100% controlada. Necesito papel absorbente, necesito agua y necesito una bolsa resellable. Y de preferencia, el alginato no tiene que hacer contacto con superficie alguna. De esta forma yo puedo garantizar una estabilidad de mi alginato hasta por 20 horas aproximadamente. No más que eso. De preferencia no desafíen tanto el alginato e intenten hacer el vaciado lo más rápidamente posible. En segundo lugar, ¿verdad? En este caso la segunda propiedad es la resistencia al desgarro, que es básicamente la resistencia tensible del material, ¿verdad? Porque yo tengo que jalar el material para removerlo de la boca. Para que el material tenga una resistencia al desgarro lo suficientemente elevada como para que no se distorsione y no se rompa, tiene que haber un adecuado entrecruzamiento de lo que sería mis cadenas de alginato. ¿A través de quién? Del calcio. Evidentemente el fabricante nos va a decir que a partir de tanto tiempo, 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? El material ya está completamente gelificado. Pues bueno, una recomendación que yo les puedo dar es que si el fabricante dice que el tiempo de gelificación es de 4, 5, 6 minutos, el tiempo que sea, ustedes agréguenle un minuto más, ¿de acuerdo? Un minuto más para garantizar que ese alginato esté más entrecruzado, es decir, haya más interacción, ¿verdad?, del calcio con otras cadenas de alginato por acá, otra cadena de alginato por aquí, y de esa forma el material en conjunto tenga una mayor resistencia. Con apenas un minuto por encima de lo que me dice el fabricante para la gelificación del material, yo puedo hasta duplicar, ¿verdad? Según esta gráfica, esta tabla, perdón, yo puedo hasta duplicar lo que sería la resistencia de mi material. Evidentemente tiene un punto, ¿verdad? Que si yo lo dejo más tiempo, sigue aumentando, pero a partir de un corte, ¿verdad?, el material tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque a partir de determinado tiempo el material va a empezar a absorber agua. ¿De dónde? Pues de la boca, por supuesto, si está dentro de la boca. Y su resistencia al desgarro va a disminuir. Así que la recomendación nuevamente es aumentar, ¿verdad?, en un minuto el tiempo de gelificación que nos está indicando lo que sería el fabricante. Aquí tenemos más cadenas, ¿verdad?, de alginato entrecruzándose con lo que sería el material. En cuanto a la exactitud, es una cuestión básica que el alginato hay que comprenderla. No es tan exacto, ¿de acuerdo? Recuerden que la exactitud nos mide la capacidad de un material para copiar de forma fiel lo que sería un elemento real, en este caso los dientes. La exactitud de los alginatos no es tan buena, hay que considerarlo. No es un material que sea capaz de reproducir con detalle algunas superficies finas de los dientes, pero sí lo suficiente, ¿verdad?, como para permitirme elaborar modelos de estudio, como para permitirme elaborar modelos primarios, modelos de trabajo para prótesis parcial removible y, ¿verdad?, modelos para inlay. Ustedes ya son expertos en conocer cavidades en la operatoria dental, inlay, onlay, ¿verdad? Bueno, los alginatos tienen que saber que me sirven correctamente para la fabricación de modelos donde yo voy a construir una incrustación de tipo inlay. Aquí les muestro un pequeño trabajo, ¿verdad?, hablando sobre el ajuste marginal de restauraciones indirectas de tipo inlay de resina compuesta utilizando sistemas, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo en los grupos B y C se ocupó alginato para tomar la impresión. Y noten ustedes que el resultado es bastante favorable, ¿verdad? Básicamente que el material de impresión no influye en la precisión de las restauraciones con inlay, lo que nos garantiza precisamente que nuestro material en cuestión de que estamos hablando hoy en día, en este momento, nos sirve precisamente para fabricar inlays sin mayor problema. ¿De acuerdo? Bueno, y por supuesto para finalizar esta clase yo les voy a dejar con este pequeño video. A mí me gusta mucho, dura un par de minutos, un par de minutos. Se los voy a dejar para que lo disfruten mientras.
A-Bomb Studios, yo. Pacific School of Dentistry. Here's a little rhyme coming from the sim lab, cause you know that we all need a little rehab. Spending hours upon hours working on our best one, but nothing compares to our first impression. It started with a bowl and spatula in hand, waiting in a long line for 3 scoops of pink sand. And don't forget to get the right amount of water. WP ratio really matters, colder or hotter. Now for the time to put it all together. Our own instructors, yeah, no one can do it better. Add the powder to the water is the only way to pour this, otherwise you get a roundhouse kick from Chuck Norris. The mixing time started, it's beginning to set. Load the tray, wipe the teeth, but just don't forget to get the vestibule, or you'll really be screwed. When you go to trim it down, it'll look like rotten food. Hold it in the mouth until the alginate gets done, hoping and praying that this is your last one. When the time comes, you rock it on out. Man, there's bubbles all over, yo, what's that all about? You clean off all your stuff to start over again, and the cycle repeats, seeming never to end. But finally a good one comes, your lucky sap, and with a wet towel complete the alginate wrap. Bueno chicos, eso es todo. A ver si alguien se anima a hacer un rap del alginato. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.